Raúl, Carlos te dejó planteada una pregunta. No, yo le ponía un símil, ¿no? Con el partido, con el tema de fútbol, ¿no? O sea que la legislación electoral, es decir, se ha vuelto pues una para cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo le trasladaba el símil al fútbol, ¿no? Si está jugando un partido de descenso, ¿no? Y el equipo perdedor que va a descender, evidentemente, ya no tiene ninguna posibilidad, está perdiendo 5-0. El minuto 89 dice, ¿sabe qué? No vamos. De la tribuna me están insultando, el árbitro me ha puesto mala cara, por ahí los delegados de la federación no me gustan, entonces me voy, porque no hay garantías. Ahora, con el agravante que el árbitro tiene que consultar permanentemente a los jueces de línea, a lo mejor el juez de línea le enmienda la plana al árbitro y... Claro, entonces... Para no hablar... penal, no fue penal, entonces... Claro. Yo creo que hace muy bien con el símil. Mira, un proceso electoral debería tener una cancha ordenada. Acá tenemos una cancha sin regar, con piedras, mala cancha. 2 equipos mal uniformados, uno, de repente el otro sí está bien uniformado, y tenemos, como tú dices, un equipo que le están ganando 10-0 y se retira. Y eso le permite seguir jugando con este equipo que le está ganando en el próximo partido, en las mismas condiciones, sin haber perdido un absurdo de la ley. Y en segundo lugar, ¿qué pasa si al árbitro solo le das tarjetas rojas y no le das tarjetas amarillas? Que es lo que ocurre también con la legislación, que se critica, las sanciones son desproporcionadas, o sea, solo tarjeta roja, o sea, cada falta es exclusión. Tiene que votar un partido Tienes que votar, es solo tarjeta roja, y lo ideal sería que exista la amarilla, eso se llama la proporcionalidad en la pena, ¿no? De tal manera que sea gradual, no puede ir de frente a expulsar, a la horca, no, de frente a expulsarlo. Y entonces está ocurriendo eso con la legislación. Entonces, imagínate un partido en esos términos, ¿no? Entonces todos le echan la culpa al árbitro, los quieren linchar. Pero el argumento era que antes solamente el árbitro tenía tarjetas amarillas y no tenía tarjetas rojas, ¿no? Pero le has dejado solo con rojas. Solo con rojas y las quitan las amarillas. A mí ya me están haciendo pensar en la FIFA, por favor. Claro, ¿no? Esto se parece, o sea, el proceso estructuralmente tiene defectos. Espero yo que después de estas elecciones el próximo Congreso pueda hacer un código electoral único. Pero ese es el problema, Raúl. Todas las leyes electorales que tenemos aquí las ha hecho el Congreso, ¿no? Pero estas leyes las sacaron en diciembre. ¿Cómo es posible pues que en pleno proceso electoral saquen leyes? Pero como tú dices, la anterior ley promulgada en enero. Le han hecho los que estaban en la cancha para evitar que más equipos entren a jugar el campeonato, a disputarles el campeonato. Y eso lo han hecho en el Congreso. Sí, ¿no? Ahora, otra vez le vamos a encargar a un Congreso para que a sí mismos, o sea, las fuerzas políticas que están representadas allí, a sí mismos prácticamente se sancionen, o sea, porque ellos lo toman como una sanción. O sea, no van a poner algo que los afecte, van a tener que buscar entonces el recoveco ahí para decir, bueno, Carlos, de todas maneras hacer algo. Yo sí tengo la esperanza que después de este proceso electoral se queda con la mejor parte, entonces, ¿no? Yo sí tengo la esperanza que después de este proceso electoral va a haber un batacazo para todos los partidos políticos que o cambian o el sistema se va a tener que reformular radicalmente, ¿no? O sea, ¿hacia dónde nos puede llevar una situación así, Raúl? Ese es el otro tema. Podemos llegar al desgobierno si es que todos colectivamente nos damos cuenta que las cosas están mal, no por uno, están mal por todos, porque hemos tenido omisiones, permitimos congresos irresponsables, gobiernos que no cumplen sus promesas, o sea, todos los gobiernos, esa es otra tendencia que no se está analizando. Analicemos los 3 últimos gobiernos. Mira, con segunda vuelta, Alejandro Toledo ganó abrumadoramente en segunda vuelta. ¿Con cuánto porcentaje de aceptación terminó? Con 5%. Muy mal, ¿no? O sea, 5% no puedes acabar así. Y retiró a su candidata presidencial. Y retiró el siguiente gobierno. Alan García. Según los apristas, un gobierno exitoso. Acabó con 4%. Con 4 parlamentarios. Y no tuvo tampoco candidata a la presidencia. Y no tuvo candidata presidencial. Mira la tendencia. Siguiente gobierno. El actual. Ollanta-Humala. Abrumadora votación. Vargas Llosa. Los garantes, ¿no? ¿Cómo se llama? Mónica Sánchez. Todo lo que están saliendo en marcha ahora.
¿no? Apoyaron todos. O sea, ahora, hoy día, cuando tú le preguntas, oye, ¿quién votó por Ollanta? Nadie se acuerda que ellos votaron por Ollanta. O sea, millones de personas votaron por Ollantumala, porque dijo que iba a poner el gas a 12 soles, y la huelga de Pucallpa es por el gas, precisamente. Quieren gas a 12 soles, ¿no? Entonces, ¿y cómo va a acabar este partido político? ¿Cómo va a acabar? Con menos del 0%. O sea, ya no existe como partido. Ya no existe, pero a lo que voy es, oye, tú puedes mantener la gobernabilidad en esos términos que ganas y luego terminas repudiado. Eso tampoco no es democrático. Nosotros pusimos un ejemplo aquí, Raúl. Es como, poniendo un símil lo que le pasó al presidente de Ollantumala. Es como haberse ganado la tinca y a la semana siguiente estar pidiendo limosna otra vez en la calle. En 5 años licúa tus activos, has ¿no? dilapidado todo lo que has tenido. Porque va a terminar... Y has tenido bastante. Va a terminar legalmente muy mal. O sea, el otro gran tema que hay en estos días es el tema del lavallato. Y ese debería ser el tema central del periodismo de investigación. O sea, es un tema gravísimo. Yo no sé por qué el periodismo, por qué la élite política no se da cuenta de la magnitud del problema. Porque están entrampados en el antifijomorismo en este momento, como escribe Carlos Meléndez. Pero también por las viejas 3 razones del oidor: por miedo y por miedo. Y yo quiero añadir un factor mucho más complejo, que hace mucho más complejo esta dimensión nacional que tú estás muy bien analizando, y te pediría un comentario sobre lo que voy a señalar. Según la Defensoría, que ya nos tiene acostumbrados a su información sobre conflictos, este país sigue viviendo con más de 200 conflictos. Ya hemos empezado con el nuevo ciclo normal de las movilizaciones cuando empieza el año escolar y tenemos 10 o más días en Ucayali. Tercero, van a producirse de hecho protestas sociales allí donde hay minería u otro tipo de inversiones o consultas previas o lo que sea, aproximadamente en 17 departamentos. Esto es un factor de inestabilidad. Yo no hablo en términos de justicia, si es justo o es injusto, sino en términos de orden público, orden interno, inestabilidad. ¿Cómo Manolo, y a eso le agregamos un tema más. Yo le comentaba hace poco, yo vengo del sur, vengo de la zona de Ayacucho, Apurímac, que me fui hasta el Cusco. Entonces, tú te sorprendes allí cómo el tema del narcotráfico está tomando el sur, ¿no? El tema de Brian incontrolable y sus efectos en el sur ya se dejan notar en este momento. Y están tomando ya niveles de estructura del Estado. Y te digo por qué. Porque en realidad, por ejemplo, tú no puedes concebir que en Chincheros, ¿no?, una zona con altísimo nivel de pobreza o de extrema pobreza, un metro de terreno en este momento se esté pagando entre $600, $700. Un distrito como ahí nomás de Uripa, que ni siquiera nadie lo puede conocer, un metro de terreno cuesta $500. Y si te vas más adentro, te vas a Talavera, Andahuaylas, el metro de terreno está, o sea, entre $1,000, $1,200 y $1,500. Entonces, ¿qué cosa hay ahí? Pues un polo de desarrollo, una producción extraordinaria, una cosa. No hay nada, simple y llanamente eso está. Y todas esas localidades, esos distritos, tienen autoridades locales, tienen nivel de representatividad en el Estado. ¿Qué está sucediendo? Vayamos a mirar nada más la cantidad de constructoras que se han creado en esas zonas y que están yendo a las municipalidades distritales, a los centros poblados donde hay procesos de licitación para obras, no voluminosas en cuanto a recursos, ¿no? Obras de 5 millones, de 10 millones, de 8 millones. ¿Qué es lo que están haciendo? Participan en esas licitaciones, legalmente la ley lo permite, esas constructoras, ¿no? Y ofrecen por debajo del precio mínimo. O sea, imposible que alguien formalmente pueda competir. Eso es un lavado de dinero, pero monstruoso, que está sucediendo en este momento en el sur. Sí. Y que primero estuvo allí en las zonas más o menos poco visibles para el común de los analistas. Pero es lo mismo en Loreto, lo que has descrito pero ahora, Loreto también. Pero ahora, por ejemplo, ya está en Andahuaylas, ya está en Apurímac, ya está en Ayacucho.
Claro, es el fracaso del Estado, pues, ¿no? Eso, más aún a lo que ha dicho Manuel, entonces tenemos un panorama bastante complicado que va a tener que enfrentar el próximo Es un gobierno. cóctel antisistema, ¿no? Claro, es muy complicado porque de un lado existen discursos antimineros, abiertamente antimineros, ¿no? Entonces eso va a evitar el tema de la inversión, que requerimos la inversión, y eso debería formar parte de un debate serio, ¿no? En qué condiciones se va a aceptar la inversión. Pero lo que tú describes sobre la penetración vertiginosa del narcotráfico en los niveles de Estado en el sur se evidencia con un tema que también pasa desapercibido en el debate. El Callao está en estado de emergencia. Es cierto. Y mueren cada 2 días una persona. Correcto. ¿No? Y entonces en el Callao no hay democracia, porque hay estado de excepción. No pueden haber mítines, porque hay estado de excepción. O sea, en el Callao, estamos hablando en el centro de Lima metropolitana, porque el Callao forma parte de Lima Estamos metropolitana. hablando de la capital de la Así es, República. así es. Y no podemos controlar la violencia, ¿no? La violencia y te matan a 2 policías, ¿no? Y muere el sobrino del presidente de la República y nadie lo encuentra. Entonces, eso lo que te dice es la debilidad de este Estado. O sea, es un Estado débil que no tiene capacidad de control sobre la violencia. Que se ha vuelto poroso, ¿no? Sobre la violencia y un Estado infiltrado por corrupción. Entonces, eso tenemos que cambiarlo, porque de lo contrario, pues ¿de qué nos sirve ir a las elecciones cuando tú no puedes controlar el Callao? O sea, lo mínimo de una democracia es que vivamos en paz. Y lo que preocupa mucho, Raúl, es, por ejemplo, lo que él estaba leyendo atentamente el editorial de Diario El Comercio hoy día, referido a un candidato, básicamente, el candidato a Alfredo Barnechea, ¿no? Donde le cuestiona abiertamente, porque todo el mundo, los que están promocionando esta candidatura, según lo que señala el editorial, es que lo califican como la persona más preparada para nacer. Pero ¿preparada de qué manera? Entonces, ahí hace un análisis que se sugiere leerlo muy detenidamente, porque recoge una realidad lo que está sucediendo en el país. Un candidato que viene, ¿no? Y según lo que establece ahí, es que encuentra supuestamente un plan de gobierno de un partido, ¿no? Y el mismo candidato dice, ¿sabe qué? Yo ya encontré ese plan de gobierno, entonces yo no lo puedo modificar porque ese yo ya he entregado al jurado, ¿no? Entonces lo que le he hecho es la introducción. Ya he escrito el prólogo y ahí están mis ideas. Y justamente cuando se hace el análisis, esas ideas que él pone en ese prólogo no coinciden con lo que está en el plan. Entonces, ¿a quién representa ese candidato? Así mismo, mira. Entonces, Carlos, pero Manolo, y termino con esto. Y ya el otro día, un debate que ha estado, ¿no? Y podemos citar el Canal 11, donde estuvo Mauricio Mulder, donde estuvo Johnny Lescano, y donde estuvo Javier Torres del Frente Amplio. Johnny Lescano se paraba diciendo, pontificando las bondades de su candidato, hasta que Mauricio Mulder, con la agudeza que tiene, le dijo, oye, Johnny, pero tu candidato ha dicho que va a firmar el TTP, el Acuerdo Transpacífico. Y Johnny, pues parece que lo hubiesen hincado con una aguja, saltó y dijo, de ninguna manera, ¿no? Eso no se puede firmar. Pero si tu candidato está diciendo en la plaza pública que lo va a firmar. No, eso es su posición personal, porque la posición del partido es no firmar. Y él tiene que someterse a la decisión del partido. O sea, ese tipo de situaciones, ¿no? Que a veces en este tema de los jurados y los recursos de exclusión y las tensiones que genera todo este tipo en el electorado, pasan totalmente desapercibidos, pero van a jugar, ¿no? Roles fundamentales cuando estas elecciones definan quién va a ser el presidente. Por eso esas horas nadie está definido. Que Alfredo García gana una elección, ¿cómo va a gobernar así? De que ya tiene contradicciones internas y de que ya tiene una descalificación del propio partido que lo está patrocinando. Es que Alfredo es una persona, con todo respeto lo digo, yo lo conozco desde que entró a la universidad, que tiene una virtud. Y recordando esa vieja frase de los romanos y de Maquiavelo, virtud y fortuna, voy a quedarme con la fortuna de estar siempre en el lugar oportuno, en el momento oportuno, con el padrino oportuno. Es exitoso en lo interno y en lo externo con esa característica que es un mérito.
Y tal vez si fuese presidente, ejercería la presidencia, porque una cosa que me preocupa, y también te agradecería un comentario, es lo siguiente: que quien gane las elecciones no vaya a resultar concediendo el ejercicio de la autoridad, no solo el poder de la autoridad, a un príncipe consorte o a una nueva esposa, porque hemos tolerado durante prácticamente 5 años que a vista y paciencia de todo el mundo parte de la autoridad sea ejercida en términos de poder e influencia, no por quien ha sido elegido, sino por su esposa. Y si esto pudiese ocurrir nuevamente, porque ya hay un antecedente aceptado por esta débil ciudadanía, estaríamos en una circunstancia muy delicada. ¿Qué reflexión te merece yo esto, creo Raúl? que tú planteas un tema que ha sido de preocupación y omisión. El modelo constitucional nuestro es que el presidente de la República tiene todo el poder. Es casi un monarca legal en el Perú, el presidente. Tiene muchas facultades. Pero a su vez, para descargar la Constitución del 93, estableció que el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, es casi el jefe de gobierno. Dice la Constitución que es, después del presidente, el único vocero autorizado para dictar las políticas públicas. Y acá hemos visto la paradoja que el primer ministro, Cateriano, le pedía permiso a la primera dama, le pedía luz verde para poder hablar. O sea qué absurdo, ¿no? Porque no solamente el presidente, por razones conyugales, se sometía a su esposa, sino el propio presidente del Consejo de Ministros se sometía a eso. Si Cateriano hubiese tenido dignidad, hubiera renunciado, pero no lo hizo para aceptar la luz verde de la cónyuge del presidente. Yo creo que esto no puede volver a suceder, porque la república se caracteriza porque no hay gobierno de familias, hay gobierno de personas que se someten a la ley. Las monarquías, y a eso dejamos hace 2 siglos, es porque nos sometemos a una familia, a un grupo, a una esposa, a una consorte que decide las políticas, ¿no? La república significa el salto, la superación de todas esas formas patriarcales, y asumir que hay un jefe de Estado que tiene su legitimidad en los votos, y se hace una estructura basada en el poder ejecutivo, presidente del Consejo de Ministros y ministros, y no puede haber pues una persona que esté por encima incluso de ellos, porque si no, nos retrotraemos a la monarquía. Cosa que ha ocurrido tanto en la esfera como del Ejecutivo, como lo señaló en el programa pasado el expresidente del Consejo de Ministros, Valdés. Y ojalá que esto no ocurra, porque cuando Barnechea compitió con Alfonso Barrantes, le decían el príncipe, ¿no? Porque tenía formas aristocráticas. Que las ¿no? ha pulido. Yo recuerdo que Le gustan los toros, ir a y Alfonso Barrantes le acuñó una frase que decía: el candidato con aroma de Pierre Cardin, le decía, ¿no? Y con camisa de Oscar de la Renta. O sea, esa era la frase de Alfonso por eso le Barrantes. ganó Que eran Barrantes, ¿no? que para esa época eran las marcas más exclusivas que Claro, hay. entonces- Aunque ya esas marcas obviamente hoy Están día en Ripley. sería un insulto para don Alfredo, ¿no? Porque en realidad tendrían que cambiarse Un por lo Armani, menos la marca, un ¿no? Armani, Un seguramente. Claro, y es una por eso cosa que en así, esas ¿no? elecciones, entre el príncipe y el plebeyo, le ganó el plebeyo, ¿no? El plebeyo, que era Barrantes, en ese momento le ganó la Ahora, elecciones. Raúl, estamos en una situación en este momento bastante, diremos, expectante, por decirlo menos, ¿no? Con este tema de Keiko Fujimori. Entonces, apreciación, ¿qué pasa, por ejemplo, en los 2 niveles? Entonces, tanto que se quede Keiko o que lo excluyen a Keiko. A ver, 2 cosas. La ley se aplica igual para todos. Si ha habido una repartición de dinero que se evidencia, tiene que evidenciarse, tiene que ser en la fecha, en los últimos 30 días, porque a partir de esa fecha rige esta nueva legislación, se tiene que aplicar el artículo 42, ¿no? Independiente del número de apoyo, de votantes que tenga, ¿no? Ya eso genera un problema político, sin duda va a generar un problema político, pero la ley tiene que aplicarse por igual. O sea, la ley es equiparable a todos por igual, ¿no? Si Acuña prometió y repartió dinero, y en el caso, por eso digo, yo no conozco ya el detalle,
¿no? Pero si se hizo una repartición de dinero o dádivas, tiene que aplicarse la ley en los mismos términos. Esa es la ley. Es dura, está mal, es desproporcionada, ya es otro debate. Pero esa es la ley. ¿Qué ocurriría? Yo creo que ahí sí ocurrirá un terremoto político. El efecto político es devastador. El efecto político es devastador, puede ocurrir cualquier cosa, puede haber hasta votos, alto voto en blanco, viciado, qué sé yo. Y entonces el modelo colapsaría justamente porque lo que hemos debatido acá, por tres condiciones: por partidos débiles, por una legislación totalmente desproporcionada y por organismos electorales que están atados de pies y manos para aplicar esta ley. Sí, y hay otro escenario que en términos de análisis y de hipótesis también hay que ver. Uno es que gane en primera vuelta Keiko Fujimori o que gane en segunda. Va a tener un consorte extranjero, para empezar, entre paréntesis. Segundo, otra hipótesis, que gane el Frente Amplio, que gane Verónica Mendoza. Ese esquema no se ha explicado, que puedan correrse los votos. ¿Y por qué no se ha explicado ninguna de esas hipótesis? Porque las hipótesis que están sobre la mesa, más que hipótesis, son dictados e indicaciones e interpretaciones de los propios que hacen las encuestas. Y estamos discutiendo solo sobre lo que hacen las encuestas. Y muchas veces no se ve, ya no solamente en qué fecha fue hecha, con influencia o no de algún fenómeno político importante, sino el tamaño de la muestra, dónde ha sido recogida la muestra, las características de la pregunta, etcétera, etcétera. Justamente sobre eso, Manuel, ayer se explicaba, ¿no? Otro aspecto que llama mucho la atención, ¿no? El tema de la muestra, la calidad de la muestra, ¿no? Y justamente para analizar un poco los resultados que tenía la encuestadora Vox Populi con CPI. Es decir, ¿por qué Vox Populi da esto y por qué CPI de pronto se manifiesta en esto? Para empezar, la respuesta fue más sencilla. Dijo, bueno, por la calidad, por el tipo de muestra. Una es urbano, nacional, y el otro es urbano, rural, nacional, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Pero más el rural también va a depender de qué departamento rural es. Más allá de eso, lo que decía es que en realidad en el Perú pues suceden algunas cosas que son realmente, como dicen, para la anécdota, ¿no? Si no fuesen, si no tuvieran la trascendencia que tienen. Se había descubierto que algunas encuestadoras, no dijo nombres, por supuesto, estaban con problemas de filtración de sus selección de muestras. Bueno, esto no tendría mayor efecto si es que esa fuga de información respecto a la selección de sus muestras, o sea, dónde más o menos van a hacer las encuestas, porque para el despliegue logístico que van a tener, que de pronto se filtre eso y vaya a manos de algún interesado. Entonces, ¿qué supone eso? Que ese candidato, avisado de dónde más o menos van a estar recorriendo los encuestadores, empiecen a hacer campañas justamente en esas zonas, ¿no? Para levantar un poco su cifra, y eso por lo menos nos han dicho que ha sucedido más de una vez, ¿no? Entonces ahora el secreto mejor guardado de las encuestadoras va a tener que ser, ¿no?, el tema de la selección de muestras y las áreas donde van a desarrollar. Las localidades donde desarrollan. Por supuesto, para evitar ese tipo de distorsiones, porque eso también son factores que al final distorsionan las cifras, pueden distorsionar las cifras y en consecuencia distorsionan todo, ¿no? Claro, la orientación que da una encuesta. Yo creo que también acá las encuestadoras están jugándose su prestigio, ¿no? Están jugándose su prestigio, su calidad, porque los resultados van a contrastar, ¿no? En algún momento se va a ver qué encuestadoras tenían más razón, más acierto. Hay 3 o 4 encuestadoras que están jugándose su prestigio y su permanencia. Claro, hay otras pues que son partidistas, ¿no? Entonces esas encuestadoras, no, y además también hay distorsiones. Por ejemplo, he visto que alguna vez un canal de televisión ha hecho una encuesta y entonces sus resultados son totalmente distintos. Claro, porque está dirigiéndote a un público objetivo, no te está dirigiendo a la mayoría en el Perú es C y D, y unas elecciones están determinadas por eso, pero si tú vas a las clases medias te va a salir otro resultado, obviamente. Claro. Si vas a los públicos urbanos, si vas al público politizado, por ejemplo, anda a una universidad,
y hace una encuesta, vas a ver que no va a salir igual como sale la nacional. Bueno, O anda RBC, siguiendo ese no la Villarán, Sí, ¿no? claro. siguiendo ese comentario tuyo, Raúl, entonces, ¿qué le pasa al expresidente Alan García? Entonces está creyendo en esas encuestas justamente lo que tú mencionas, lo que dice que esas encuestas le dan a él el segundo lugar. Claro, o sea, yo creo que García ha tenido dos malas opiniones. Yo lo he escuchado, lo he visto ya sin reflejos. O sea, ver a García sin reflejos, un político tan ducho, y es decir, oye, alguna crisis está cometiendo. Fue a Tacna y se le hizo una pregunta. ¿Qué significaba la agresión que había sufrido Keiko Fujimori? Dijo, no es agresión, es una manifestación espontánea y popular, y la gente tiene derecho a manifestarse. Y en la noche, esa misma noche, le cayeron 3 huevazos en la cabeza. Entonces García está desubicado. O sea, hay que repudiar los huevazos, los palos o cualquier tipo de agresión. O sea, en general, porque eso es de quien es candidato. O sea, acá no puede haber pues agresión, porque si estamos en el borde del precipicio y un candidato presidencial justifica las agresiones, ¿no? Y entonces mañana más tarde le hacen una contramanifestación, pues absténgase a lo que usted dijo. En este caso son 2, porque Verónica dijo algo parecido. Claro. Dijo, la gente tiene derecho a protestar, dijo. Claro, ¿no? Una cosa es la protesta y otra cosa es la agresión, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, García lo veo sin reflejos, con los reflejos acostumbrados que ha tenido y su incapacidad para crecer, ¿no? Es que no he entendido la lógica del nuevo elector en este momento.